Dios les bendiga, mi amada iglesia. La verdad que nos gozamos, nos alegramos de estar con cada uno de ustedes en esta preciosa convención misionera que se está haciendo en la ciudad de Santa Marta. Para nosotros es un gran privilegio, es un honor estar en este lugar y queremos agradecerle primeramente a Dios que nos dio esa oportunidad de estar aquí con ustedes. También queremos agradecerles a nuestros pastores anfitriones y a nuestros pastores misioneros que nos extendieron esa invitación para venir y contar nuestras experiencias dentro del campo misionero. Bien, quiero decirles que mi nombre es Esteban Useche González. Hoy vengo con la compañía de mi esposa. Voy a pedirle que se coloque de pie. Bien, quiero decirle que nosotros somos los misioneros que trabajamos en medio de las comunidades indígenas Losúa y estamos trabajando como misioneros de apoyo en este campo. Trabajamos con los misioneros Jorge y Luisa Ruiz. Yo creo que ustedes los conocen. Ellos vinieron hace mucho tiempo en este lugar y nosotros somos esa transferencia generacional, esos jóvenes que se van a levantar para hacer la obra misionera dentro de este campo, entre Losúa, cuando ellos ya no estén en este lugar. Entonces quiero decirles que Dios me ha llamado para establecer la gran comisión dentro de este proyecto de apoyo entre Losúa, y quiero decirle que Losúa son alrededor de 7.500 personas que viven en los departamentos de Cubará, Boyacá, y también Arauca y norte de Santander. Quiero decirle que nuestro objetivo más importante es que las comunidades indígenas Losúa reciban a Cristo como su único y suficiente Salvador. Queremos que ellos conozcan el nombre de Cristo y queremos que dentro de sus comunidades se adore a Cristo como su único y verdadero Dios. No queremos que adoren otras cosas, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cumplir con este objetivo? Les estamos presentando la película de la vida de Jesús, basada en el Evangelio según San Lucas, doblada al idioma de su corazón. Les cantamos coros en su idioma, oyen grabaciones y lecturas bíblicas, invitándolos a recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Es por ello que queremos establecer una visión. El Señor Jesús nos dejó un gran mandato, y ese mandato es ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora, dentro del mandato, no solamente queremos ir al campo misionero, sino también queremos formar discípulos para llevarlos y prepararlos en el campo ministerial. Queremos que el día de mañana nosotros, estando en este lugar, levantemos pastores, misioneros, evangelistas, que se levanten en medio de sus propias comunidades y prediquen el evangelio de salvación, que sean los mismos UBA que prediquen la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche quiero presentarles un video de nuestros pastores misioneros, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por esa generosidad con su ofrenda misionera, por esa fidelidad en el campo de misiones. Entonces yo le voy a pedir a nuestro hermano que coloque el video y vamos a recibir el saludo de nuestros pastores. Saludamos a nuestros pastores Jorge y Ana María Muelle y a la iglesia en general. Les agradecemos inmensamente la inversión que hacen para el reino de Dios en el ministerio con los UBA. Aquí trabajamos en dos frentes, en Segovia y Zamoré, norte de Santander, donde se ha consolidado el grupo y se han construido las capillas. Dios nos proveyó a los misioneros Esteban y Tania, que continúan con el trabajo allí en ese lugar. Y en Cubará, donde el trabajo es difícil, por varias razones difíciles de explicar. Sin embargo, hacemos presencia presentándoles la película de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el idioma UBA. Les brindamos algo de comer y si hay necesidad, les brindamos hospedaje. Casi no hay semana en que no tengamos varias personas que vienen de diferentes lugares, de días de camino u horas,
para conocer a Jesús por medio de esa película de San Lucas. Además trabajamos para levantar una iglesia mixta, donde se disminuya la barrera cultural entre blancos y los UBA, y que los unos se interesen por trabajar con ellos y los otros se interesen en aprender el Evangelio. Colosenses 3:10 dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, es siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Oremos para que esa iglesia mixta sea una realidad. Dios les bendiga, les agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, muchas gracias, iglesia y los pastores, Dios les bendiga. Ha sido una bendición para nosotros y hoy nos acompaña también este joven que lo estamos formando para que él sea un líder en la comunidad, para que lleve el Evangelio allí a aquellos paisanos que viven a horas y días de camino. Dios me les bendiga y gracias por todo su apoyo. Y estén orando también por nuestra salud de Jorge y mía. Muchas gracias, Dios les bendiga. Bien, ese es el saludo de ellos. Entonces, vamos en esta noche a ir a la palabra de Dios. Hemos venido a recibir palabra del Señor. En esta convención tenemos un lema que es transferencia generacional. Entonces, yo en esta noche he traído un tema para cada uno de ustedes y vamos a pedir que el Señor ministre y nos dé su dirección en esta noche. Entonces, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dejar que el Señor obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, una vez más estamos en este lugar, Señor, para adorarte y para bendecirte, para exaltarte y para glorificarte, Señor. Ahora pedimos, Señor, en esta preciosa noche, Señor, que tú obres con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tú abras puertas de bendiciones en esta noche, Señor, que tú seas usando nuestras vidas, Señor, para que la palabra tuya sea llena con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Respalda esta palabra y estas vidas con milagros, con señales y con prodigios. Ministra los corazones, ministra las vidas, ministra las mentes en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y háblanos a través de tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bien, en esta noche quiero hablarle de un tema que Dios ha colocado en mi vida y en mi corazón y lo he titulado 2 generaciones y una gran conquista. Y quiero decirles que como pueblo del Señor y como iglesia del Señor debemos saber que según la palabra de Dios, cada generación dura 70 años. Y los más robustos son 80 años. Y hoy hay una generación que está terminando. Y por eso debemos darle paso a una nueva generación. Porque esta es la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Que las nuevas generaciones que vienen tras nosotros sean generaciones de hombres y mujeres que se levanten en el temor y en la obediencia a la palabra de Dios. Y por eso, mis amados hermanos, hoy quiero hablarles de 2 personajes que bíblicamente marcaron 2 generaciones muy diferentes en toda la historia del pueblo de Israel. Y quiero decirles que la primera generación es la generación que se levantó en los tiempos de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue el libertador que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Ahora, la segunda generación es la generación que se levantó en los tiempos de Josué. Esta generación que se levantó en los tiempos de Josué fue una generación que conquistó la tierra que Dios había prometido para su pueblo.
Y por eso quiero hablarles primeramente de la generación que se levantó en los tiempos de Moisés. Y quiero invitarlos a la palabra de Dios en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 1. Vamos a leerlo del 1 al 4. Números capítulo 13, versículo 1 hasta el 4. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice así: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo os doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos al versículo 25 en adelante, dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste ciertamente. Fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat, de Amalek, habita en Neguet, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo, que habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y también vimos gigantes, hijos de Anat, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vemos que la generación que se levantó en los tiempos de Moisés fue una generación que no obedeció a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová le dijo a Moisés: envía a 12 hombres de cada tribu a que espíen y a que reconozcan la tierra de Canaán. Envía a uno de cada tribu, porque yo les voy a entregar esta tierra en nuestras manos. Pero vemos que después de todo esto y después de todas estas cosas que sucedieron, Moisés envió un príncipe de cada tribu, envió 12 espías y los envió para reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: vaya y reconozcan esta tierra. ¿Cómo es? Observen cómo es, si es una tierra fuerte o es una tierra débil, si es poca o es numerosa, si el que habita en esta tierra es buena o es mala. Y también dijeron: queremos ver si los campamentos o las plazas son fortificadas, y también queremos ver si es un terreno fértil o estéril, si hay árboles. Y dice que también le dijo: esfuércense y traigan del fruto de esta tierra. Entonces vemos que después de que ellos volvieron, después de 40 días de reconocer la tierra, anduvieron y vinieron a donde estaba Moisés, y vinieron y se presentaron delante de toda la congregación de Israel en el desierto de Parán, y le dieron la información de todo lo que ellos habían visto y todo lo que ellos les había acontecido en ese tiempo. Y le dijeron: la tierra a la cual nos enviaste es una tierra que fluye leche y miel, mas el pueblo que habita en aquella tierra es una tierra fuerte. Las ciudades son muy grandes
son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, era una raza de gigantes. Entonces, ¿qué pasó? 10 de los 12 espías empezaron a dar un mal informe, empezaron a hablar mal de este pueblo que habían reconocido. Entonces Josué y Caleb se levantaron para hablarle al pueblo y le dijeron: subamos y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros, Dios nos dará la victoria. Y vemos que después de eso el pueblo se desalentó, el pueblo se desanimó y les creyó a los 10 espías. Pero ¿qué sucedió, mis amados hermanos? Después de que suceden todas estas cosas, el pueblo de la generación en los tiempos de Moisés fue un pueblo que dijo: no podremos subir a conquistar esta tierra, porque esta tierra y este pueblo es más fuerte y es más poderoso que nosotros. Y allí, mi amado hermano, se negaron a conquistar la tierra prometida. Allí no obedecieron a la palabra de Dios. Dios ya les había dado la palabra, Dios ya les había dicho que les entregaría esta tierra, Dios ya les había dicho que conquistarían este terreno, pero hubieron hombres y mujeres de Dios que empezaron a hablar mal, que empezaron a no creer en la palabra del Señor y se negaron a conquistar esta tierra. Y por lo tanto se levantaron en desobediencia en los tiempos de Moisés. No creyeron a la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero decirles que yo no sé en cuántas ocasiones el enemigo se haya levantado en tu vida y en tu corazón para que tú no te levantes a obedecer a la palabra de Dios. Yo no sé en cuántas ocasiones Satanás haya colocado obstáculos en tu vida y en tu corazón para que tú no obedezcas al mandamiento de Dios. Pero yo te digo que si tú te levantas a obedecer a la palabra de Dios, Dios traerá bendición para tu vida. Dios traerá bendición para esta nueva generación. Dios traerá promesas grandes y poderosas, porque el que obedece a Dios camina bajo el poder y bajo la bendición del Señor. Y el Señor dice en su palabra: os he puesto el camino de la bendición y el camino de la maldición. El camino de la bendición para los que obedecen a mi palabra, y el camino de la maldición para los que no obedecen a mis mandamientos ni guardan mi palabra. Y el pueblo de Israel fue un pueblo que no creyó en la palabra de Dios. Además, la generación que se levantó en los tiempos de Moisés fue una generación que se llenó de incredulidad. Fue una generación que le faltó fe. ¿Por qué? Porque dice, mi amado hermano, que cuando ellos vinieron a esta tierra, ellos empezaron a hablar mal de esta tierra. Y empezaron a decir: la tierra por donde pasamos es tierra de gigantes, es tierra que traga moradores, es tierra imposible de conquistar. Y también dijeron: además nosotros somos como langostas, parecemos cosas pequeñas delante de ellos. Y fue allí donde este pueblo se levantó en incredulidad, porque no activaron su fe, no creyeron en la promesa que Dios les había dado. Dios ya les había implantado la promesa de que les daría la victoria y que les entregaría esta tierra en sus manos. Pero cuando vieron esos gigantes, se atemorizaron y empezaron a pensar cosas malas delante de la presencia del Señor, y empezaron a desanimar al pueblo. Yo no sé, mi amado hermano, mi amado amigo, mi amado líder que está en este lugar, yo no sé en cuántas ocasiones se hayan levantado en tu vida y en tu corazón gigantes que te hayan impedido conquistar la tierra que Dios nos quiere entregar para esta nueva generación. Pero yo estoy seguro que si tú te levantas a derrotar a ese gigante en el nombre de Jesús de Nazaret, como David derrotó a ese Goliat, yo estoy seguro que tú tendrás la victoria. Yo estoy seguro que Dios te entregará la tierra que te ha prometido. Yo estoy seguro que el Señor le dará la conquista a estas nuevas generaciones, porque Dios les ayudará a derribar esos gigantes en la tierra imposible, y Dios nos dará una victoria poderosa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así como David, derribaremos a ese Goliat en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios nos dará la victoria. Vemos que
La generación que se levantó en los tiempos de Moisés fue una generación que no creyó en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque lo podemos ver, usted lo va a ver más adelante en su casa, en Deuteronomio capítulo 1:32. Vemos que Jehová, el Dios Todopoderoso, iba con ellos en el desierto, peleando por ellos, peleando por su pueblo. Dios los estaba guardando desde que ellos salieron de la esclavitud del pueblo de Egipto. Él los estaba cuidando por todo el camino. Dios iba delante de ellos, reconociendo el lugar por donde habían de acampar. Dios en la noche, mi amado hermano, colocaba una columna de fuego para mostrarles el camino. Dios en la noche colocó esa columna de fuego y en el día colocó una nube. Y aún así, la generación que se levantó en los tiempos de Moisés fue una generación que vio los milagros de Dios. Fue una generación que vio el poder de Dios. Fue una generación, mi amado hermano, en donde sus vestiduras nunca se acabaron, en donde Dios los alimentó en medio del desierto, en donde el Señor los ayudó, mi amado hermano, a cruzar ese mar en medio del desierto, en donde Dios destruyó a todos sus enemigos. Y aún así fue una generación que no creyó en las promesas de Dios. Fue una generación que se negó a creer en el Señor. Y yo quiero decirte, mi amado hermano, yo no sé en cuántas ocasiones, en cuántas circunstancias de la vida, como líderes, como siervos, como pastores, como evangelistas, el Señor ha estado peleando por nosotros. El Señor ha estado cuidando tu casa. El Señor ha estado cuidando tu hogar. El Señor ha estado peleando por tu familia. El Señor te ha estado guardando todos los días de tu vida. El Señor ha hecho grandes cosas en tu corazón. El Señor te ha guardado de grandes cosas. Pero yo no sé en cuántas ocasiones, mi amado hermano, tú has dejado de creer en las promesas del Señor. Y aún así no creemos en el Señor. Aún así no creemos en sus promesas. El Señor ha hecho milagros. El Señor ha hecho prodigios. Y nos hemos olvidado de las cosas grandes y poderosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que si tú te levantas en esta preciosa noche para creerle al Señor en sus promesas y caminar en fe y en obediencia a la palabra del Señor, entonces, mi amado hermano, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. El Señor va a hacer cosas grandes en tu ministerio. El Señor va a permitir que tu generación sea una generación de conquista, una generación de victoria, una generación de triunfo, una generación que destruya toda obra del enemigo y se levante para que todas las naciones adoren el nombre de Cristo. Eso va a hacer el Señor si creemos y confiamos en las promesas del Señor. Pero debemos levantarnos para creer en la promesa de Dios. Ahora, la generación en los tiempos de Moisés fue una generación, mi amado hermano, que no quisieron confiar en Dios. Se olvidaron de todos los milagros que Dios hizo con ellos en medio del desierto. Por lo tanto, se quedaron viviendo a la orilla de la tierra prometida, recibiendo las bendiciones del Señor. Quiero decirle que hoy hay una generación que no está creyendo en las promesas del Señor. Hoy se está levantando una generación que no está creyendo en la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios encontramos poderosas promesas que hay en nuestra vida y que hay en nuestro corazón. Lo podemos ver. Un ejemplo muy claro de esto está en Salmos 2:8. El Señor nos dice en su palabra: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es una promesa que el Señor nos ha dado a través de su palabra. Hoy, mi amado hermano, nosotros le hemos estado pidiendo al Señor que nos entregue esta nación y este pueblo, UBA. Y yo quiero decirte que nuestros hermanos misioneros, Roberto y María, le han estado pidiendo por las etnias del Perú. Nuestros hermanos misioneros en el Japón, en Indonesia, le han estado pidiendo por cada uno de estos países para que el Señor nos entregue como posesión los confines de la tierra. Pero debemos creer en las promesas del Señor. Y por eso podemos ver que en la palabra de Dios hay numerosas promesas. Y podemos verlo también que el Señor dice en Josué
capítulo 1, versículo 3 y 4, todo lugar que pisare con la planta de vuestros pies será nuestro. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo misionero que se levante en el campo misionero para pisar ese lugar con la planta de vuestros pies será nuestro. Declaramos, mi amado hermano, cuando estamos caminando por en medio de esas comunidades indígenas los UA, declaramos que esas naciones y esas comunidades son para Cristo. Nuestros hermanos misioneros también declaran esta promesa en sus vidas y en sus corazones. También tenemos la promesa del Señor que recibiremos poder, el poder del Espíritu Santo, y seremos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la herramienta de tener el Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y esta es una promesa que Dios nos ha implantado, pero necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de oración en medio de las comunidades para que se levante una generación que adore y exalte el nombre de Cristo. También podemos decir, mis amados hermanos, que hay una generación que no quiere cumplir y obedecer al mandato de Dios. El Señor nos dijo en su palabra: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos obedecer a ese mandato. Y como obediencia a ese mandato, estamos trabajando hoy en medio de estas comunidades, porque queremos cumplir con las promesas del Señor. Ahora, yo quiero decirte, mi amado hermano, que la generación que se levantó en los tiempos de Moisés fue una generación que se rebeló en contra de Jehová nuestro Dios. Lo podemos ver en Números capítulo 14, versículo 1 al 3, tú lo podrás ver en tu casa. Vemos que los israelitas se rebelaron contra el Señor y le dijeron, cuando escucharon todas estas cosas, que no podían conquistar a esta nación, que era imposible, entonces ellos empezaron a renegar en contra de Moisés y en contra de los sacerdotes y en contra del Señor, y empezaron a declarar: ¿para qué nos trajo el Señor a este lugar? ¿Para qué nos trajo aquí a esta tierra? Para que nuestros hijos y nuestras esposas mueran, para que nuestra generación sea esclava delante de nuestros enemigos. Y dijeron: habría sido mejor volver a Egipto, había sido mejor volver atrás. Pero déjame decirte que los padres estaban declarando que sus hijos iban a ser destruidos, iban a ser derribados, y dijeron que sus hijos no entrarían a la tierra prometida. Y a causa de estas cosas, Dios declaró que esta nueva generación, una generación como Josué y Caleb, y los hijos de estos padres entrarán a la tierra prometida. Mas los padres que no creyeron que sus hijos iban a entrar a la tierra prometida, ellos no entraron. Ellos no conquistaron la tierra prometida porque no le creyeron al Señor. Ahora, quiero decirles, padres que están en esta noche, ¿qué queremos nosotros para nuestros hijos? Dios quiere que la generación de tus hijos sea una generación de conquista. Dios quiere que la generación de tus hijos sea una generación de triunfo, sea una generación de victoria, sea una generación que conquiste pueblos y tribus indígenas para Cristo, aquí en Colombia y en otro lugar y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó con estos padres? Se rebelaron en contra de Dios, no vieron las promesas del Señor, pero sus hijos, el Señor dijo que entrarían a la tierra prometida. Vamos a ir a la generación de los tiempos de Josué. La generación de los tiempos de Josué fue una generación de conquista, fue una generación de victoria, fue una generación de triunfo. Por eso vamos a leer en Josué capítulo 2, versículo 1. Dice el Señor en su palabra en Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice:
Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rabat y posaron allí. Y vemos que el Señor le dijo a Josué que enviara 2 espías para que fueran y reconocieran la tierra. Y Josué los envió secretamente. Y cuando ellos fueron para reconocer esta tierra. Y déjame decirte que Dios los guardó allí. Dios usó a una mujer que era ramera para que cuidara y guardara al pueblo de Dios del ejército de sus enemigos. Pero vemos que en el versículo 23 en adelante nos dice que cuando ellos volvieron, estos 2 hombres descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que habían acontecido. Ellos le contaron cada cosa que había acontecido en la tierra de Jericó. Y empezaron a decir: esta tierra es una tierra fuerte. Esta tierra es una tierra que está bien armada. Es una tierra que tiene muros bien fortificados. Pero cuando ellos llegaron, mi amado hermano, ellos declararon y ellos dijeron: pero Jehová nos entregará esta tierra en nuestras manos, y todos los moradores de este país desmayan delante de nosotros. Y allí podemos ver que la generación que se levantó en los tiempos de Josué fue una generación que obedeció a la palabra de Dios. Fue una generación que creyó en las promesas de Dios. Fue una generación, mi amado hermano, que no se negó a conquistar la tierra prometida. Fue una generación en quien había un espíritu diferente, porque en Josué y en Caleb había un espíritu diferente. Había un espíritu de conquista, había un espíritu de victoria, había un espíritu de querer batallar contra el enemigo y conquistar a estas naciones para que el pueblo de Israel fuera un pueblo victorioso que gozara de las bendiciones de Dios. Eso fue lo que sucedió, porque se levantó una generación que creyó en las promesas de Dios. Se levantó una generación, mi amado hermano, en donde sus padres le recordaron todas las cosas que el Señor había hecho a sus hijos en medio del desierto. Estos padres le recordaron los milagros que Dios había hecho con ellos en medio del desierto, cómo Dios los había ayudado a cruzar el mar, cómo Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Hubieron unos padres que levantaron a sus hijos en el temor de Dios. Hubieron unos padres que levantaron a sus hijos en la obediencia a la palabra de Dios. Le recordaron todos los días la palabra del Señor, día y noche, recordándole lo que el Señor había hecho, los milagros, los prodigios, las maravillas, cómo Dios había enviado pan en medio del desierto, cómo Dios los había alimentado, cómo Dios los había guardado de sus enemigos, cómo Dios les había dado conquistas grandes en medio de todos aquellos que se levantaron contra ellos. Y sus padres levantaron a sus hijos en el temor y en la obediencia a Dios, y a partir de allí vemos que se levantó una nueva generación dispuesta a conquistar, dispuesta a batallar, dispuesta a luchar, dispuesta a creer en las promesas del Señor. Yo quiero decirle, mi amado hermano, que como pueblo del Señor, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, tiene que volver a levantarse como en los tiempos de la generación de Josué. Tenemos que volvernos a levantarnos como esa generación que cree en las promesas de Dios. Tenemos que levantarlos como esa generación, mi amado hermano, de conquista, de victoria. La iglesia del Señor tiene que volver a la generación de los tiempos de Josué, una generación que confió en Dios, una generación en quien hubo un espíritu diferente, una generación que no se niega a conquistar las naciones para Cristo, una generación que confía en el Señor, una generación que tiene un espíritu diferente, una generación que cree en los milagros, en las señales, en los prodigios que el Señor ha dado para todo su pueblo. Una generación donde los padres se levantan a sus hijos a enseñarles la palabra de Dios, a recordarles todo lo que el Señor nos ha permitido vivir en nuestras vidas y en nuestros corazones. Una generación de padres que levanten a sus hijos en el temor de la presencia de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios. Por eso quiero decirles, mis amados hermanos, necesitamos volver a esa generación.
Necesitamos volver a la generación de los tiempos de Josué. Una generación dispuesta a conquistar los propósitos de Dios. Una generación dispuesta a alcanzar los sueños de Dios. Una generación dispuesta, mi amado, a hacer las obras de Dios, a cumplir el llamado de Dios. Necesitamos levantar una generación de jóvenes y jovencitas, mi amado hermano, que estén dispuestos a luchar y a pelear por las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas y en nuestros corazones. Las palabras que sus padres les enseñaron a sus hijos en los tiempos de Josué, en los tiempos de esta generación que creyó en las palabras de Dios, influyeron en sus hijos, para que sus hijos entraran a la tierra prometida. Por eso se levanta una generación de conquista. Ahora, ¿dónde está esa generación de conquistadores? ¿Dónde está esa generación que quiere obedecer a la palabra de Dios? ¿Dónde está esa generación que quiere creer en las promesas del Señor? ¿Dónde está esa generación que quiere que Dios les entregue grandes conquistas, grandes triunfos, grandes victorias? ¿Dónde está esa generación? Hoy el Señor nos dice: quiero que esa generación vuelva a los tiempos de hoy. Quiero que esa generación vuelva a este lugar. Esa generación, esa iglesia que se levanta a conquistar a Santa Marta para Cristo, que se levanta a conquistar muchos lugares para el Señor. El Señor nos está preguntando eso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero decirles, la generación de Josué fue una generación de victoria, fue una generación de triunfo, fue una generación de hombres ganadores y triunfadores. Hoy quiero decirte, mi amado hermano, frente a ti hay una nueva tierra por conquistar. Frente a ti hay una nueva generación por conquistar. Frente a ti hay nuevas almas para conquistar. Frente a ti, mi amado hermano, hay muchas iglesias para traerlas nuevamente a la presencia de Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos, porque este es el tiempo y esta es la hora de conquistar las naciones enteras para Cristo, porque como dice el Señor en su palabra, Jehová nuestro Dios nos ha entregado esta tierra en nuestras manos, y todos nuestros enemigos caerán delante de nosotros, desmayarán delante de nuestras vidas, se atemorizarán, porque el Señor va a pelear por nosotros, nos va a dar la conquista y nos va a dar el triunfo en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor nos ha entregado esta tierra. El Señor nos ha entregado estas naciones en nuestras vidas y en nuestros corazones. Quiero pedirles que se coloquen de pie. Y quiero hacerles un llamado a esa generación de conquista, a esa generación que quiere triunfar, a esa generación que quiere obedecer a la palabra de Dios en este lugar. Porque Dios no nos trajo a este lugar para volver atrás. Dios nos trajo a conquistar la tierra que nos prometió. Y aunque el gigante esté allí, yo nunca temeré. Señor y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y yo quiero pedirles, si alguien quiere venir al altar, si alguien quiere venir a este lugar, si hay unos padres que tienen a sus hijos allí y quieren pasar a este lugar, quieren decir que van a levantar a sus hijos como una generación de conquista, como una generación que se levanta en los tiempos de Josué, como una generación que cree en las palabras de Dios, vamos a orarle al Señor para que el Señor nos dé esa fortaleza. Señor y Padre Celestial, estamos en este lugar, Señor, para adorarte y para bendecirte, Señor, para exaltarte y para glorificarte, Señor Dios. Hoy, frente a ti, Señor, en tu altar, Señor, hay una generación que se quiere levantar para conquistar las naciones enteras para Cristo.
Hay una generación que se quiere levantar para cumplir tu llamado, para ir hasta lo último de la tierra. Hay una generación que quiere ser triunfadora, que quiere ser vencedora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pero necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú traigas una doble porción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, para que se levante una nueva generación en el temor, en la presencia de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, Señor. Y declaramos, Señor, que esta generación será una generación de conquista. Declaramos, Señor Dios de los cielos, que será una generación, Padre, en donde verán la victoria, en donde obedecerán a tu palabra, en donde creerán a tus promesas, Señor. Por eso clamamos por ellos, Señor, para que tú los levantes, para que tú los inspires, para que tú los motives, Señor, para conquistar, Señor, allí cada lugar donde tú los has llamado, cada ministerio donde tú los has llamado, Señor. Oh Padre Santo, te pido que la presencia tuya caiga sobre ellos, que tú los uses, que tú los ministres, que tú los toques, Señor. Si hay alguien con llamado, Señor, Padre, levántalo como en los tiempos de Josué. Levántalo con un espíritu diferente. Levántalo y llénalo de tu gloria. Muéstrale tu poder. Muéstrale que tú puedes hacer cosas grandes, poderosas y majestuosas cuando creemos en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque frente a ti hay una generación que quiere conquistar, una generación que quiere adorarte, una generación que quiere bendecirte, Señor. Declaro que tu bendición está sobre este pueblo. Declaro que tu bendición está sobre esta iglesia. Declaro que tu bendición está sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Señor Dios. Tú estás en este lugar. Tu presencia está en este lugar. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén.